Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, ¿Ya, ya salieron o tienen otra clase? Hmm. ya salimos. Hoy se bebe, hoy se toma. No creo. Sí, yo tampoco. Sí lo ven, ¿verdad? Sí, Sí, dice. Perverso. Bueno, ayer hablábamos a nivel medular cómo funcionaba toda la parte motora. Hoy vamos a ver que todo esto tiene un control superior. Y esto va a ser a través del tronco y de la corteza cerebral. Hay que recordar que la corteza pues, tiene varias funciones específicas, motoras, sensitivas y de integración. A nivel basal del encéfalo están los que son los ganglios basales, que por eso tienen ese nombre, porque están en la base del cráneo, ¿no? Y en el tronco del encéfalo tenemos otros controles más para lo que es varias funciones corporales que son tanto autonómicas como voluntarias, ¿no? Bueno, a ver. Primero hablemos de la corteza motora. Alguien que me diga dónde se ubica la corteza motora primaria. Yo. ¿Quién eres? Es que Está no veo acá. Irving. Irving. Está delante de la cisura de Rolando. Bueno, Ay, ahí está. lo dice. ¿Mandé? Ah, no sé. Está. Ajá. Bueno, de hecho, es la porción más posterior del lóbulo frontal. Es una tercera parte, me parece. Ah, ok. Entonces dices que está enfrente de la cisura de Rolando. Entonces, la cisura, ¿cómo Está se llama? anterior. ¿Cuál? Ajá, sí. Entonces, ¿cómo se llama esta cisura? Central. Roland eh, tiene otro nombre, pero luego se lo digo. Bueno, entonces, entre la cintura central o de Rolando, la cisura de Silvio, o que se encuentra de forma lateral. ¿Alguien sabe qué área de Brodmann? La 4. Ok, ok, si vemos acá, la integración de la corteza motora es por delante de esta cisura, es pre-rolándica, eso es a lo que me refería. Y por lo tanto, al estar cerca de esto, obviamente va a tener una conexión con lo que se encuentra post-rolándica, que es la división somática o sensitiva de la corteza cerebral como tal. Aquí, al igual que la corteza sensitiva, también tiene un homúnculo, el homúnculo de Penfield y Rasmussen. Este homúnculo es el homúnculo motor. Viene representado de esta forma. Si se dan cuenta, es muy similar a lo que se refería a la parte sensitiva. Pero vamos a ver acá que la parte más inferior y lateral se encuentra, por ejemplo, los músculos respiratorios y la lengua. Más superior encontramos la cara con una mayor representación a nivel de los labios y la boca y va disminuyendo, pero encontramos las extremidades, el tronco en la parte más superior y de ahí vuelve a descender hacia la parte longitudinal con la extremidad inferior. Este es el homúnculo que representa, ven el cursor, ¿no, verdad? Pues sí. Sí, sí se ve. Oh, está más bonito. Este, Aquí este homúnculo está representado por estimulación a nivel de la corteza cerebral y vamos a ver que la activación de esto no solamente excita a un solo músculo, sino a diferentes grupos musculares. Obviamente va a haber mayor representación dependiendo del grado de finura, de exactitud que tenga un movimiento. Y por lo tanto los dedos, en especial el pulgar, van a verse representados de una forma muy amplia. En esto hay que recordar que incluso una misma neurona puede descender a través de los fascículos córticos espinales para llegar finalmente de forma directa a inervar
uno de estos músculos, ¿vale? Estos son los que tienen mayor acusación en cuanto a la exactitud que tienen, ¿de acuerdo? Esta área corteza motora, obviamente, está organizada de la misma forma que toda la corteza cerebral. ¿Ustedes recuerdan que cuántas capas tenía? Hola. ¿Cuántas capas tiene la corteza cerebral de células? ¿Tiene 6? Exacto. Y de las 6, ¿de qué parte sale la, la división motora? ¿Alguien sabe? Si recuerdan cuando nosotros hablamos, bueno, alguien está hablando en el chat. Dice 3 y 4, Miguel Mayoral. No. Recuerden que la 4 es a donde llegan las aferencias. O sea que ahí es donde llega la parte sensitiva a la capa número 4. La 2 y la 3 es de conexión a centros inferiores, pero que no llegan a la médula. Y entre hemisferios, por ejemplo, el 2. Recuerden que el 5 y el 6 son eferencias, o sea que de ahí salen las fibras de las células o de las neuronas. Entonces, de esta capa es donde emerge la parte motora, sobre todo en esta área, ¿no? Aquí vamos a encontrar unas células muy grandes, que son las células gigantes de Betz, unas células triangulares, y estas son las que emiten sus prolongaciones, pero están justamente en esta capa. Y que aquí es notoriamente más gruesa, eso ya lo habíamos visto, como dijera Betty Berantes. Respecto a eso, el área premotora, esta se encuentra por delante del área motora primaria. Aquí menciona que es de 1 a 3 centímetros por delante y está limitada, a su vez, de la parte anterior por la corteza suplementaria. Las señales en esta zona producen patrones de movimiento más que movimientos aislados. Es decir, esta zona, su estimulación no va a provocar un movimiento de un grupo muscular o de un músculo aislado, sino de un grupo muscular para que una extremidad o una zona anatómica adquiera un movimiento o una posición que sea determinada, ¿vale? Son más complejos, digamos. ¿Cómo funciona esto? Vamos a dividir esta corteza premotora en dos, en una parte anterior y una parte posterior. Obviamente la que está más posterior está en contacto con lo que es el área motora primaria. Así que esta es la que controla directamente los impulsos. Pero para que eso suceda, es necesario que se cree en la parte anterior una imagen motora, una imagen de qué es lo que tú vas a hacer. Al estimular esto, va a provocar que esto emita un estímulo a la parte posterior y esta se va a comunicar directamente con el área premotora o se puede ir hacia los ganglios basales o se puede ir más abajo hacia el tronco encefálico, ¿vale? Entonces esta es la que realiza como tal la parte de estimulación, pero este es quien crea la imagen motora, ¿vale? Desde aquí vamos a ver que la corteza motora va a tener gran importancia con algunas zonas que se va a asociar, que son, por ejemplo, los ganglios basales y el cerebelo. Ahora, los ganglios basales y el cerebelo, ¿en qué nos van a funcionar? Desde ahorita hay que mencionar que si esto todo es excitador, ¿qué necesitamos? Modular esta señal. Digamos que esto lo manda de forma intensa. Los ganglios basales y el cerebelo se van a encargar de modular esta señal, de darle un carácter inhibitorio para que no pase, no se exacerbe el movimiento y sea el adecuado, no más, no menos, sea el exacto, ¿vale? Y aquí existen otros tipos de neuronas, que es lo que les ponía en esta imagen, que son las neuronas espejo. ¿Alguien sabe para qué sirven las neuronas espejo? Son las que realizan una tarea específica, ¿no? Y que también se pueden, pues, activar cuando vemos que alguien más está haciendo, pues, este tipo de actividades específicas. Sobre todo eso último, estas neuronas espejo funcionan por repetición de una imagen visual, sobre todo. Por ejemplo,
cuando ustedes bostezan, o incluso ahorita ya alguno debe estar pensando en bostezar, porque el solo mencionarlo, el solo verlo, es lo que provoca en ti esa reacción de imitación. Esto es importante, por ejemplo, cuando nosotros queremos aprender a bailar y, por ejemplo, cuando bailan ballet. Inicialmente sé que tiene mucha técnica, pero lo que tienen que hacer es repetir los movimientos. Bueno, cualquier baile, pero esto siempre lo ponen de ejemplo porque digamos que aquí es como, es muy importante esta zona, esta zona y estas células. Ahora, estas células están desde que nacen. Todas estas células obviamente se desarrollan en el curso de la vida, pero estas células las vamos a ver que predominan en su imagen en los bebés. Entonces, cuando ustedes vean a un bebé, estos niños tienen las neuronas espejo a lo que dan, ¿saben? ¿Vale? Y existe otra área en la corteza motora, que es la corteza motora suplementaria. Esta ocupa un lugar en la cisura longitudinal, pero se extiende unos pocos centímetros por la corteza frontal superior. Su estimulación produce contracciones bilaterales, ya no unilaterales, como en el caso anterior. Si vemos aquí, el estímulo es más difuso, es decir, se dirige más que nada a grupos musculares más complejos, en este caso ya de ambos lados, y funciona en consonancia con el área premotora para los movimientos posturales, los movimientos de fijación y los movimientos posturales incluye de la cabeza, cuello, ojos, y etcétera, ¿no? Esto es importante y es de una forma rudimentaria lo que nos permite a nosotros pues, tomar posturas como de lucha, como de huida y cosas así, ¿vale? Ahora, el área motora va a tener sitios que van a tener un predominio en un control de un grupo muscular, pero que van a verse que por la especificidad que tiene, se les puede dar una zona específica, una zona de control específico. Por ejemplo, el área de Broca. ¿Alguien me puede mencionar qué hace el área de Broca? Es la encargada de articular el lenguaje, ¿no? Y creo que decía el libro que si se lesionaba, eh, pues no podríamos articular palabras simplemente como sonidos. Así es, eso se llama afasia de Broca, ¿no? Afasia motora. Hay muchas afasias, afasia sensitiva, afasia universal, afasia, bueno, esto, ¿no? Y como dice Lili, ¿verdad? Este es el sitio donde se forman las palabras, entonces va a tener la inervación de los músculos, no solamente el de la lengua y el paladar, sino también, por ejemplo, de las cuerdas vocales, que estos se ven implicados aquí mismo. Entonces también afecta levemente la respiración. El campo de movimientos oculares voluntarios, esto sobre todo para lograr dirigir nuestra mirada hacia ciertos objetos. Nosotros, de hecho, cuando estudiamos visión, ya hablamos de cuál era el recurso que se utilizaba a nivel central para la fijación de la mirada en objetos directos y cómo estos, aunque se muevan, podemos mantener esa fijación y cómo es necesario un circuito neuronal para quitar ese movimiento, perdón, esa fijación de la mirada en un solo objeto. Ahora, también existe una zona que es el área de rotación de la cabeza, que nos permite complementar a la fijación de movimientos oculares, y un área para habilidades manuales. Incluso el libro les menciona que su destrucción en esta zona, de áreas de habilidades manuales, provoca lo que sería la apraxia motora. Hay muchas apraxias, pero en este caso estamos hablando de la apraxia motora. ¿Cómo ocurre? Esto para que llegue al control medular, nosotros ya vimos que entonces hay un control a nivel medular y un control a nivel central, que la médula de por sí tiene autonomía, pero esto va a estar influido por centros superiores. La forma en los que los centros superiores afectan es a través de estas fascículos que llegan a la médula espinal. Estos fascículos van a formar lo que antiguamente se conocía como fascículo o vía piramidal y uno que era extrapiramidal. Actualmente, debido a que hay como un poco de discrepancia entre cuál es cuál, porque no se puede definir lo que influye y lo que no, entonces esta clasificación no es
no es apta a decir que es extrapiramidal. Solamente vamos a manejar la vía piramidal, que es la que está conformada por el fascículo córtico espinal. A partir de la corteza motora, aquí vamos a encontrar la primera neurona. Esta tiene que mandar su axón, que va a pasar en la cápsula interna aquí, y va a pasar entre dos ganglios basales, que es el caudado y el putamen, ¿vale? Entonces pasa la raíz en el brazo posterior de la cápsula interna y va a llegar y va a formar este tracto. Este tracto, cuando llegue a la parte inferior del bulbo, va a encontrarse bien formado a través de las pirámides. En esta zona anatómica, que incluso se ve en una disección, es donde encontramos su decusación. Inferior a esto, incluso ustedes ya han escuchado el término la decusación de las pirámides, precisamente porque aquí se decusan este, estos tractos. Entonces hay que recordar que la vía motora es una vía cruzada. El hemisferio derecho controla el hemisferio izquierdo. Esto es importante y también es importante considerar a qué nivel se decusa, ¿vale? Que es a nivel del tronco del encéfalo, a nivel de las pirámides, ¿no? La decusación de las pirámides. Una vez que llega a la médula espinal, si vemos acá, una vez decusado, ya discurre en el lado contralateral a través de los cordones, sobre todo laterales. Una pequeña parte, sigue en el mismo lado, no decusa, sino que va a seguir de forma homolateral y que se va a encontrar de forma más ventral. De estos dos son los que forman la vía piramidal y entonces encontramos el sistema motor lateral y ventral. Eh, Esta es la vía más importante para el control motor, pero no es la única. Si vemos acá, 30% de las proyecciones vienen de la corteza motora primaria, 30% de la premotora y un 40% de el área somatosensitiva. O sea que esta zona también tiene una influencia motora bastante grande, ¿vale? Ahora, como dice aquí, la mayoría decusan en la parte inferior del bulbo, las que no lo hacen en este IME, decusan la mayoría a nivel del cuello. Cuando decusan a nivel del cuello, lo que van a inervar son a los músculos axiales, es decir, del tronco, del cuello, del tórax, abdomen y sobre todo para el control postural. En cambio, los que van laterales son los que van a inervar a las extremidades. Anatómicamente, nosotros sabemos que hay dos intumescencias, ¿no? Dos engrosamientos de la médula. Un entumecimiento que va a ser superior y que se va a encontrar formado por las proyecciones que vienen de las extremidades. Es porque hay una gran inervación a este nivel, ¿vale? Por eso se forma esa intumescencia. ¿Hasta aquí alguna duda? Por cierto, si ustedes creen que voy un poco rápido, me avisan porque luego siento que tardamos mucho. Digo, tardamos muy poco. No, Y está bien. aquí está lo que les comentaba. Esta célula triangular grande, mucho más grande que las demás, son las células gigantes de Betz. Estas, pues aquí viene su tamaño, tienen la velocidad más rápida de un impulso del sistema nervioso central hacia la médula y solo corresponden al 3% de las neuronas motoras de la corteza, es decir, la mayoría son pequeñas, pero estas son muy importantes. Eh, También a nivel de la corteza vamos a encontrar dos tipos de motoneuronas, unas que son estáticas y unas que son dinámicas. Estas obviamente van a tener relación con los procesos de movimiento y los cuales van a ser, por ejemplo, cuando haces un movimiento repentino, tiene que haber alguien que active el impulso, que son las neuronas dinámicas, y alguien que continúe con el estímulo, que serían las estáticas, ¿de acuerdo? Ahora, la vía piramidal no es la única. Existen vías alternativas para el control a nivel de la zona cortical. De la misma corteza motora a la misma corteza motora y a la corteza sensitiva van a haber aferencias y eferencias. De ahí van a ser una vía alternativa.
Otra hacia el núcleo del caudado y el putamen, que en su momento vamos a ver que estos son circuitos de modulación del movimiento, sobre todo de carácter inhibidor, ¿vale? Para darle fineza a los movimientos. Al núcleo rojo, que van a formar la vía rubroespinal. También a la formación reticular y los núcleos vestibulares para formar este conjunto de, de vías o de tractos. No hay pierde. Esta es formación reticular, retículo espinal o vestíbulo espinal. También una vez que llega de la corteza motora a la formación reticular o los núcleos vestibulares, se pueden dirigir hacia el cerebelo y en este caso forman la vía retículo cerebelosa o vestíbulo cerebelosa, ¿vale? Desde aquí ya vemos la importancia de esto, de los ganglios basales y del cerebelo. Ahora también de los núcleos pontinos a través de la vía pontocerebelosa. Una vez que de la corteza llegan a los núcleos pontinos, esta va a tener aferencias hacia el cerebelo. Y de las olivas inferiores, hay que recordar que las olivas inferiores tienen una gran importancia a través del equilibrio, a través de la fijación de ojos y cosas así, y vamos a ver que también se dirigen después hacia el cerebelo. Si vemos aquí, hay vestíbulo cerebelar, retículo cerebelar, ponto cerebelar y olivo cerebelar. Todo esto llegan al cerebelo a través de tres tractos, o más bien tres entradas, superior, media e inferior, pero van a llegar a distintas zonas anatómicas del cerebelo. Ahora, aquí marcado de rojo, el núcleo rojo, este es muy importante porque junto al sistema córtico reticuloespinal van a formar lo que es el sistema motor lateral porque discurren de forma lateral. Los demás, por ejemplo estos, lo hacen de forma ventral. Y estos, el núcleo rojo, tiene una organización muy similar a la corteza. Incluso tiene estas mismas neuronas estáticas y dinámicas. Así que va a ser importante para el control de los movimientos. Lo que sí vamos a ver es que esta va a tener sobre todo de tipo dinámicas. En cambio, la corteza motora de tipo estáticas. ¿Qué nos puede decir esto? Que el inicio del movimiento puede ser influido sobre todo por el núcleo rojo y el movimiento restante o consecuente sería a través de la corteza motora, ¿vale? Tiene una representación similar al piramidal, junto a este forma el sistema motor lateral. Si se destruye la corteza motora, este puede tomar un relevo secundario, que no es igual, no es lo mismo, porque no tiene la misma acusación en cuanto a la formación de los tractos, ¿vale? Pero ayuda bastante para no abolir, por lo tanto, todo el movimiento. Ahora, eso a nivel encefálico de la corteza, pero en el tronco del encéfalo vamos a encontrar estos sitios anatómicos. Está formado por el mesencéfalo, el puente y el bulbo. ¿Qué funciones tiene esto? Por eso se muere la gente cuando se golpea acá. ¿Por qué? Porque controla la respiración. Aquí vamos a ver que tiene el centro respiratorio con sus tres componentes a su vez, el centro neumotáxico, el inhibidor y activador, el cardiovascular, que es los que van a provocar vasoconstricción, vasodilatación o activación incluso de los reflejos cardiovasculares, el funcionamiento digestivo en parte, movimientos estereotipados de marcha, de pararse, el equilibrio conjunto con el cerebelo, como ya lo mencionamos, por lo tanto está así juntito, los movimientos oculares a través de vías un poquito complejas que ya revisamos anteriormente y funcionan también como sistema de relevo. Aquí ya mencionamos que se encuentran las pirámides, sabemos que aquí se encuentra la formación reticular, que de ahí se tienen que ir a diferentes lugares. Entonces esas son las funciones que tiene el tronco encefálico, demasiado importante. Bueno, algo aquí también para mencionar es que encontramos esto que son la formación reticular. Y la formación reticular es algo que hemos mencionado demasiado porque tiene un gran papel en la parte de activación. Está formado por dos tipos de formaciones, digamos, que sería el retículo espinal bulbar y el retículo espinal pontino. El bulbar está un poquito hacia atrás y lateral, el pontino está ventral y un poquito más medial, ¿vale? Uno es excitador y otro es inhibidor.
tiene que haber una este, inhibición equilibrada para que tenga un correcto funcionamiento. La parte excitadora es la parte pontina. Esto va a tener una influencia en la contracción de los músculos axiales, o sea, de la parte central del cuerpo, y también sobre los músculos extensores de las extremidades. Esto lo vamos a ver sobre todo en los animales, incluso los gatos, que es en lo que más hacen esto. Su estimulación de esta zona puede provocar que, o que un gato se pare sin necesidad de que esté consciente de ello, o sea, solo con estimular esta zona. Por su parte, va a tener una influencia sobre los músculos flexores. Tiene que inhibir a Cuando vean este tipo de circuitos, el continuo significa excitador y el que tiene así como cortadito, discontinuo, es inhibidor. Tiene influencia sobre estos, perdón, sobre la formación reticular acá, a las células interneuronas que se encuentran en esta zona y que por lo tanto estas dos van a contrarrestarse entre sí en diferentes momentos para que te puedas parar o que te puedas sentar o hacer movimientos específicos, ¿vale? ¿Alguien ha escuchado los términos rigidez de descerebración o decorticación? Es cuando las personas No, ponen sus manos en forma de E y la otra en forma de C, creo, ¿no? Ajá. Esto dependiendo si se conserva esta zona o no. Si es a nivel mesencefálico superior, medio o inferior, ¿vale? Bueno, ahorita no vamos a mencionar esto, sí. Quizás en la próxima presentación se los ponga, ¿vale? Y ahora, existe un fascículo. El fascículo es vestíbulo espinal lateral. Cuando hablamos del vestíbulo, ya sabemos que tiene que ver con la postura y el equilibrio. Y si llega a esta zona, lo que va a tener es un control sobre el fascículo retículo espinal pontino, sobre la excitación de los músculos extensores. Estos, si se mantienen conservados, va a haber un predominio de excitación de los músculos flexores, este, mm, por sobre los flexores, o sea, los extensores sobre los flexores. Y esta es la rigidez de descerebración, ¿vale? Pero bueno, no los confundo igual con eso. Bueno, esto es algo que les quería agregar. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Alguien sabe? Pues todavía no aparecen los minutos acá, pero son las 5:33. Ok. ¿Hay alguna duda? ¿Ven que está un poco fácil el tema motor? Básicamente, bueno, no he mencionado la parte vestibular y de equilibrio porque esta me gustaría mencionarlo cuando se hable del sistema auditivo, porque ahí hablamos de la cóclea, el utrículo, el sáculo y de los canales semicirculares. Pero bueno, aquí es un poquito de correlación clínica. Existen trastornos que pueden provocar la debilidad muscular o paresia. Ahora sí aparecieron los que faltan 10 minutos. Perdón. La debilidad muscular o paresia es la disminución de la fuerza muscular que lleva a la incapacidad para realizar funciones habituales de un músculo o de un grupo muscular. Hay que diferenciar este concepto de paresia con la fatiga. La fatiga, por su parte, es la pérdida subjetiva de la fuerza muscular. No es lo mismo. La fatiga puede provocarse por trastornos que sean ajenos al sistema nervioso o a la unidad motora. Por ejemplo, cuando el paciente tiene EPOC y pues no tiene buena oxigenación, por lo tanto no tiene buen aporte de estos nutrientes y por lo tanto siente fatiga. No es que esté perdiendo la fuerza. O cuando tiene enfermedades cardiovasculares, ¿vale? No es lo mismo. Entonces la debilidad muscular o pareces por este tipo de afecciones y las podemos clasificar en lesión de motoneurona superior, inferior, lesión a nivel del sistema periférico o lesión de la placa neuromuscular o del músculo en sí. Cuando haya una lesión de motoneurona superior, ¿a cuál creen que se refiera? ¿A qué se refiere? ¿En dónde cree que está el daño?
Es más... ¿Dónde creen que esté el daño? En la corteza. Ok, desde la corteza, o sea, desde acá, puede estar en la cápsula interna, en el tallo, toda esta zona, incluso la misma médula puede estar la lesión, pero antes de que llegue a la zona donde tiene que tomar el relevo la motoneurona inferior, ¿vale? Cuando se refiere a la lesión de motoneurona inferior, se refiere a la neurona que se encuentra a nivel medular, inervando directamente al músculo. La lesión del sistema nervioso periférico se refiere a aquellas patologías que no son, que van a afectar que se les conoce como neuropatías, que puede ser poli o mononeuropatías, pueden ser múltiples, difusas y, bueno, diferentes características, pero a lo que se refiere es que van a afectar a los nervios como tal. Podemos encontrar en esa patología, por ejemplo, la esclerosis múltiple o el Guillain-Barré. Esto aquí por mencionarlos. Ahora, lesión en la placa neuromuscular, uno de los ejemplos más fáciles que podemos tomar es a través de la enfermedad que nosotros ya vimos, que es la enfermedad de miastenia gravis, ¿vale? Autoinmune, porque se destruyen los receptores. Ahora, la lesión de motoneurona puede ser superior o inferior. Ya hablamos que aquí va a ser a nivel central cuando es superior. Provoca paresia, o sea, debilidad. Aumento del tono espástico del tono muscular, y esto aumenta con la cronicidad. Los reflejos osteotendinosos se exacerban en etapas tardías. ¿Alguien puede explicarme por qué pasaría eso? Así que por lógica. Bueno, para no acabarnos, bueno, no creo que sí acabamos. Pues la lesión puede estar acá, puede estar acá, acá, justo antes de que inerve a la motoneurona inferior. Esta lesión provoca eso porque esto no solamente se ve influido directamente por esto. Obviamente, si destruyes esta neurona, vas a tener debilidad muscular sobre el músculo que estaba inervando. Eso es obvio. Así que de primera vamos a tener paresia. Pero de aquí también suelen haber controles a nivel basal o a nivel de cerebelo que van a ser sobre todo inhibidores que le van a ordenar a esta que se active. Si no hay alguien que le diga esto, esto va a obedecer a sus propios reflejos medulares, que nosotros ya vimos, entonces se vuelve autónoma. Al volverse autónoma, se va, como siempre hay cierto tono, esto va a estar entrando y va a provocar una respuesta a los estímulos y por lo tanto le da ese tono espástico, se va a poner dura la extremidad, se va a poner el músculo contraído. Los reflejos osteotendinosos obviamente se van a marcar, y uno de los ejemplos más clásicos es el reflejo de Babinski. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien? Bueno, el reflejo de Babinski es a nivel de la extremidad inferior, a nivel del pie, y hay demasiados reflejos asociados, como el signo de Babinski, que van a depender del estímulo, sobre todo porque la respuesta es la misma, la dorsiflexión de la extremidad con la separación entre los dedos, ¿vale? Cuando esto aparece en un paciente es de mal pronóstico porque pues hay una falla a nivel central. Ahora, cuando hay una lesión a nivel inferior, de motoneurona inferior, hay debilidad, atrofia temprana, disminución o abolición de los reflejos osteotendinosos asociados, y al evolucionar presenta fasciculaciones sin compromiso sensitivo. ¿Qué pasa? Estás cortándole la inervación al músculo directamente. Por lo tanto, otra vez debilidad o paresia, ¿no? Y esto, un músculo que no está inervado, ¿qué pasa? Se muere porque no está siendo utilizado. Se atrofia. Existe cierta plasticidad en las neuronas que si nosotros lesionamos acá, puede que una que esté más arribita acá emita prolongaciones y salve al músculo, pero digamos que esto no va a salvar grandes grupos musculares. Bueno, siguiendo con el ejemplo, entonces hay atrofia temprana. Como no estás inervando al músculo, obviamente no va a encontrarse espástico.
Al contrario, se va a encontrar flácido. Y los reflejos, como aquí es una vía monosináptica, o sea, una sinapsis, pero dos neuronas, como aquí llega, estimula, pero esta no puede dar continuidad con la respuesta. Por lo tanto, no hay reflejo osteotendinoso. Y puede haber un compromiso sensitivo, sobre todo por el nivel de la lesión. Incluso hay un síndrome que se llama Brown-Séquard, que es una hemidisección de la médula espinal y que va a verse, creo que incluso lo vimos, que vamos a encontrar afección a nivel motor, sensitivo fino y sensitivo grosero, o de la temperatura, ¿no? Lo que mencionábamos anteriormente. Y pues simplemente la clasificación, si es superior, atrofia moderada por desuso, tono muscular aumentado, con espasticidad, reflejos musculares aumentados, hiperreflexia, reflejo cutáneo plantar extensor, lo que les mencionaba, el reflejo de Babinski o signo de Babinski, y fasciculaciones ausentes, contrario a la lesión en motoneurona inferior, en la cual sí hay una atrofia marcada, porque no hay inervación, el tono muscular se encuentra disminuido en hipotonía, con hipo o arreflexia, porque no se complete el reflejo a nivel medular. Y fasciculaciones se pueden encontrar presentes, una distribución difusa, sobre todo por las características de la lesión. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que no. Bien, entonces una clase más y creo que ya casi vamos a acabar la parte de sistema nervioso, ¿va? Bonita tarde. Nos Igualmente. vemos mañana. Cuídense. Gracias. Gracias, Marco. Bye. Ahora sí, chao. Bye.